Radio Vida. Radio Vida. Radio Vida. Al servicio de nuestra comunidad. Radio Vida. La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos, bienvenidos, Padre Cristo, qué bueno que están con nosotros en este espacio para seguir meditando en la palabra del Señor. Hoy vamos a abordar el programa número 93, ya gracias a Dios, y vamos a seguir hablando de Deuteronomio a partir del capítulo 14. Vamos a tratar de abarcar algunos capítulos en el entendido de que mucho de esto es repetición de lo que ya se vio en Éxodo y en Levítico. Recuerden que estamos en las llanuras de Moab, Moisés dando el segundo discurso a la generación que va a entrar a la conquista, y en ese contexto pues empieza a decirles algunas cosas que ya había mencionado y algunas adiciones más. En el caso de Deuteronomio 14, los primeros 21 versículos habla de los animales puros e impuros que ya tocamos en Levíticos 11, pero el verso 22 habla sobre el diezmo. Dice: sin falta diezmarás todo el producto de tu sementera que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, los primerizos de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bueno, ya hemos hablado también de esto. El diezmo es técnicamente la 10ª parte de los ingresos. En este caso de la agricultura y la ganadería, porque eran las actividades predominantes en el pueblo de Israel, que estaba viviendo una etapa de nómadas, luego iba a entrar a la etapa sedentaria, y una vez que se empezaron a dedicar a los oficios como la pesca y el comercio, también se incluyen en esta ley del diezmo. Y el principio era la dependencia total de Dios, es decir, Él es el que manda la lluvia temprana y la tardía, como lo prometió. En los escritos más antiguos de la Biblia, como Job 1:21, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, nada traje a este mundo, nada nos llevamos. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es que, como dijo el rey David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la mayordomía de la Biblia en el Antiguo Testamento, y por supuesto lo retoma nuestro Señor Jesús en el Nuevo. Pero luego dice el verso 24 que si el camino fuera largo para poder entregar en especie el diezmo, podía venderlo y llevar el dinero, y el dinero es lo que entregaría, ¿no? Había que vender el producto del diezmo y llevarlo en efectivo. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Bueno, el verso 27: no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Los levitas habían sido apartados de la tribu de Leví para el sacerdocio continuo en el templo, y entonces en ese sentido no tenían herencia. A ellos no se les repartió tierra como el resto de las tribus. Ellos, su herencia era Jehová, era depender totalmente de los ingresos de los sacrificios en el templo y de los diezmos, y pues dependía en ese sentido de la provisión divina a través del sistema económico del diezmo. Y había un diezmo especial. En el verso 28 dice que al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene ni parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieran. Es decir, ese diezmo especial cada 3 años era para ayudar a los desamparados, ¿no? Junto con los levitas se incluía ahora al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ya entrando en el capítulo 15, habla del año de remisión. Dice: al final de cada 7 años harás remisión, es decir, perdón. Era el año sabático, se contaban como los días, ¿verdad?, de la creación, 6 días de reposo, uno de descanso. Entonces 6 años
de trabajo y uno de descanso, era el año sabático. ¿Y qué se hacía? Bueno, tenían que perdonar. ¿Cómo es la manera de la remisión? Perdonará a su deudor todo aquel que hizo préstamo de su mano con que obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque la remisión o el perdón de Jehová es pregonada. Pero esto aplicaba solo a la familia. Dice: del extranjero sí demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano detuviere tuyo lo perdonará tu mano. Es decir, es una ley del perdón del año sabático exclusivo para la familia, para los miembros de la tribu de Israel. Al extranjero que te pedía perder prestado, a ese no se le perdonaban las deudas, ¿no? Así es que si usted le debe a alguna empresa por aquí, no se apunte porque no son sus familiares. Es una manera de interpretarla, ¿no? El verso 4: pero para que así no haya en ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Es decir, el plan de Dios en esta ley social era que hubiera suficiente para todos, que el campo, el producto del campo y todo, no solamente sirviera para los dueños, sino también para el que no tenía propiedades, en este caso los levitas, y también los pobres, los huérfanos, el extranjero. Y es decir, en el plan de Dios es que no hubiera los sin hogar, los homeless, como dicen los vecinos del norte, si se siguen las leyes divinas en esa sociedad que el Señor pretendió impartirle al pueblo de Israel. Y dice el verso 5: si solo escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, señorearás sobre muchas naciones, pero ellas no se señorearán de ti. Es decir, el plan de bendición del Señor abarcaba todas las áreas de la vida, incluida la economía. En la antigüedad, pues era una especie de leyes de la prosperidad, pero no tiene mucho que ver con la teología de la prosperidad que plantean los anglosajones, muy aceptada en la iglesia neopentecostales, sino porque tienen una visión de imperio, pero la visión que propone la Biblia es una visión de reino. Y entonces era más simple, simplemente obedece la ley de Dios y habrá bendición. No está basado en declaraciones milagrosas, sino en acciones de fe. Tú ayuda y entonces vas a ser retribuido también. Posteriormente se puede interpretar con lo que dice la Escritura: todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces tú siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Ese es el principio bíblico. Y dice: cuando hubiera en ti, verso 7, menesteroso de alguno de tus hermanos en algunas de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que baste, lo que necesite. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo: está cerca el séptimo año, el del perdón, y entonces digas: tu ojo sea maligno sobre tu hermano para no darle, porque se lo vas a tener que perdonar el séptimo año. Pero dice: él podrá clamar contra ti a Jehová y no se te imputará, o se te imputará, perdón, a pecado. Así es que sin falta le darás cuando te pidan, no sea tu corazón maligno cuando le dieres, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres tu mano. Es decir, un principio de misericordia. Si tú das, vas a seguir recibiendo de Dios. Si tú cierras la mano, entonces también el Señor cierra la mano. Porque dice: no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando: abre tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ya del verso 12 en adelante viene la ley sobre esclavos, perdón, que ya analizamos en Éxodo 21, y en Deuteronomio 16 son las festividades del Señor, que ya analizamos en Éxodo 23, en Levíticos 23, no los vamos a brincar. Pero en el verso 18 del capítulo 16 habla del sistema de justicia que ahora el Señor les propone como modo de gobierno una vez que entren en la tierra prometida.
¿Cómo funcionan? Bueno, dice, jueces y alcaldes te pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí era un sistema de jueces, en hebreo shoftim, que es diferente al sistema que habían implementado de los zares, de los zarim, los jefes de decenas, de 50, de centenas, gracias, de miles que había establecido el Señor a través de Moisés por consejo de Jetro en el desierto, cuando vivían todos juntos como nómadas en el desierto. Pero ahora entran a un sistema de ciudades ya establecidas y aunque aquello funcionó en el desierto, el Señor sabía que eso ya no les iba a funcionar cuando ya estuvieran en la tierra prometida. Y eso fue suficiente para los 40 años del desierto en una sociedad tribal. Pero ahora estaban en este sistema de jueces que les funcionaría durante los primeros 400 años de la conquista de la tierra. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Jueces, que abarca todo ese periodo de los shoftim, los jueces que gobernaban la tierra en ese sentido. Y bueno, los alcaldes, los oficiales, eran una especie de secretarios y consejeros de los jueces, que deberían tener un registro de las genealogías, que era fundamental para preservar el derecho agrario. Recuerden que se les repartió la tierra, o se les va a repartir la tierra por tribus, y después de la tribu por familias, y este pedazo de tierra es tuyo y era como un derecho ejidal. Entonces las genealogías eran muy importantes para los hebreos para que cuando se llegase a perder o se invadía un predio, entonces veían los registros genealógicos, no es que este le pertenece a tal familia, y en el año del jubileo, 7 años sabáticos, pues la ley decía que si perdían la tierra por cualquier razón, tenía que recuperarla su familia, porque era la herencia del Señor en la tierra que le dio por heredad. Y por eso estaba el sistema de jueces, los alcaldes, los oficiales, los secretarios. Luego, a partir del verso 21, dice el capítulo 16 de Deuteronomio, habla de las formas de culto prohibidas. No plantarás ningún árbol de acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú no habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Esto ya estaba de alguna manera en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que fueron dados y recordados en Deuteronomio también, que tiene que ver con el primer mandamiento, que el Señor es tu Dios y no tendrás imagen de nada lo que hay arriba en el cielo. En este caso, Achera era la diosa de la fertilidad de los cananeos e incluso de algunos pueblos mesopotámicos, que para ellos era la esposa del dios El, uno de los primeros nombres para Dios en la Biblia, pero se había convertido en una divinidad importante para los cananeos, y Achera pues era su esposa, su consorte. En otras culturas era la esposa de algún Baal. Y pues como era la diosa de la fertilidad, representaba la vida, la naturaleza, el crecimiento, y se le tipificaba con un árbol. Aunque hay poca evidencia arqueológica de ellos. En Canaán no hay mucha evidencia arqueológica, en Mesopotamia, en algunos relieves sobre piedra de la diosa Achera, tipificada con un árbol semejante al árbol de la vida, ¿no? Y luego a partir del verso 14 vienen leyes para los reyes de Israel. Y esto previendo que el Señor, que pasando del sistema tribal, del sistema de los jefes, ahora entra en un sistema de jueces, pero posteriormente eso tampoco ya sería operante y tendrían que entrar al sistema de la monarquía, ¿no? De la realeza. Dice el verso 14, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres y habitases en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano.
En eso que ya va a estar previsto, lo vamos a ver posteriormente en el libro de Samuel, cuando el pueblo pide rey después de, se vio agotado el modelo de gobierno a través de los jueces, después de 400 años pidieron rey. Dios ya lo había previsto desde aquí, desde antes que iniciara la conquista, pero la regla era muy clara, Dios les iba a decir quién y no podían poner un Dios, o perdón, un rey extranjero. Y dice, para que no aumente sus caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto, para acrecentar su ganado, porque Jehová ha dicho, no procuraré volver más por este camino, no aumentará para sí esposas, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acumulará para sí en gran cantidad. De esto precisamente que fue lo que hizo a inversa el rey Salomón, que se dice que tuvo 1000 esposas y un montón de concubinas. Bueno, pues Dios le había dicho, eso no se vale, eso no tenían que hacerlo. Y será que cuando se sentara sobre el trono de su reino, que ha de escribir para sí un libro, una copia de esta ley, la cual esté delante de los sacerdotes levitas. Aquí hay algo muy interesante, el deber del rey, el primer oficio que tenía que hacer era de escriba, tenía que escribir de su puño y letra una copia de la ley del Señor, una copia de esta ley, y bueno, después se entendió como el Pentateuco, ¿no? La ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, de su propia mano. ¿Con el qué fin? Bueno, hacer una copia para poder entender la ley de Dios. El rey entonces no podía ser un indocto, tenía que ser alguien que supiera leer, escribir y escribir de su mano una copia de la Biblia, vaya, en nuestros términos. Y luego dice el verso 19, y la tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida. Fíjense que qué importante el mandamiento, el rey tenía que leer la palabra de Dios todos los días, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Bien escribiría después el rey Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto me parece importantísimo. Los que dirigen a un pueblo se les pedía hacer una copia de la ley y leerla todos los días. El capítulo 18 habla de la provisión de los sacerdotes y levitas, que ya vimos también en Números 17, y a partir del verso 18 del Deuteronomio 18, habla de que Dios levantaría un nuevo profeta en Israel. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que le mande. Y sucederá que cualquiera que no escuche mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa ni se cumple, es palabra de que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y bueno, ya en otra parte habla de que había que apedrearlos, ¿no? A los falsos profetas, pero por lo pronto con eso tuvo de Moisés para que lo entendieran. El capítulo 19 empieza hablando de las leyes sobre las ciudades de refugio. Esas ciudades, 6 de un lado del Jordán, perdón, 3 de un lado del Jordán y 3 de la parte de la tierra prometida, donde viviría el homicida cuando fuera una muerte accidental y pudiera ir refugiarse. Bueno, ya hablamos de todo eso en Números 35. Luego, el verso 14 habla de los límites de las propiedades. Nuevamente en el sistema ejidal del reparto de tierras original de, de las tribus que se van a dar en tiempos de Josué, lo posterior a esto, dice, no reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad.
la que poseyeres en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Esta iba a ser una de las tareas básicas de los jueces y magistrados, mantener los linderos de cada una de las tribus, de cada una de las familias y cuidar que no se invadan las propiedades, que no se violen los límites, porque Dios estaba muy interesado a que ese reparto fuera la perpetuidad, ¿no? Luego viene a partir del verso 15 las leyes sobre los testigos. Dice que no valdrá un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado que se cometiere. En el testimonio de 2 testigos o en el testimonio de 3 testigos consistirá el asunto. Este antiguo precepto, de hecho, es adoptado, en la mayoría de las culturas antiguas y también en las modernas. Incluso también lo retoma la escritura en el Nuevo Testamento, donde se habla también de 2 o 3 testigos. Se trata de todo asunto que tenga que ver con una diligencia, con una discusión, y esto es valiosísimo. Esto fue tomado, repito, por muchísimas culturas antiguas, ¿no? ¿Dónde estamos? Ok. Y luego viene los límites, las leyes sobre los testigos. Bueno, habla también de los falsos testigos, cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar alguna transgresión contra él. Entonces dice, los 2 hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y de los shoftim, los jueces que fueren en aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y que testificó falsamente contra su hermano, entonces haréis a él lo que él pensó hacer a su hermano. Es decir, el castigo que él pedía para su hermano, pero estaba haciendo una acusación falsa, se le revertía, ¿no? Y quitarás el mal del medio de ti. Y todos los que quedaren oirán y temerán y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Es decir, el testigo falso es algo que no le gustaba para nada al Señor. De hecho, en Proverbios, donde habla el rey Salomón de que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, una de ellas es el testigo falso, el que dice, el que habla mal contra su hermano. Y en el verso 21 viene la famosa ley del talión: no perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta, bueno, posteriormente no se le llamaba así los antiguos, posteriormente se le llamó la ley del talión, pero entre los antiguos pueblos semitas, las lesiones o la muerte que alguien sufría a manos de otro deberían ser vengados por un familiar. Eso era muy natural en la antigüedad. Obviamente estamos hablando de tiempos, pues, muy antiguos, ¿no? Esto no aplica en la actualidad, no se nos está permitido impartir justicia por mano propia, por eso en los gobiernos hay un sistema judicial que se encarga de impartir la justicia, pero la venganza era algo natural y aprobado por las leyes en aquella época. A ese pariente vengador, se le llamaba así, el vengador de la sangre, el Goel, el que tenía que vengar. Pero en muchas ocasiones había excesos, es decir, mataban a alguien de su familia y luego el vengador mataba a toda la familia contraria. Y la ley del talión en realidad vino a ser una norma de justicia para que no se les pasara la mano, para poner límite a esos excesos, para que la venganza se ajustara a la gravedad del daño. Por eso dice, ojo por ojo, diente por diente, no vayas más allá de eso. Y entonces no es una ley para fomentar la venganza, sino al contrario, para ponerle freno en una sociedad antigua, tribal, pues que simplemente pues había unas venganzas brutales que acababan a veces con aldeas completas, ¿no? Jesús lo menciona en Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, aludiendo a esta ley del talión, perdón, pero propone una solución mucho más excelente, ¿verdad? Ahí no solamente ya dice, no, esto ya se quedó rebasado, ahora si alguien te pide que cargues una milla, ve con el 2, si alguien te hiera en la mejilla, pon la otra, si alguien te pide una prenda, dale todo lo que traes, etcétera, etcétera. Y bueno, ya en el capítulo
20 habla sobre las leyes de la guerra. Miren, también para la guerra había leyes, también tenía que hacerse de manera ordenada. Y esto era muy simple: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y es un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el que te sacó de la tierra de Egipto. Será que cuando te acerques para combatir, vendrá el sacerdote y hablará al pueblo. Fíjense, la función del sacerdote no era nada más ministrar en el templo, sino en tiempos de guerra salir y motivar a las tropas. Y les dirá el sacerdote: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová nuestro Dios va con nosotros para pelear con nosotros contra nuestros enemigos, para salvarnos. Es decir, tenía la responsabilidad el sacerdote de dar la cara al pueblo para motivarlos. Y luego le hablaban a los oficiales del pueblo diciendo: ¿hay alguien en el ejército que ha reclutado, que esté edificando una nueva casa y no la ha estrenado? No, pues sí, entonces ese regrésese. No sea que muera en batalla y algún otro lo estrene. Fíjense, había misericordia en el llamado al servicio militar. ¿Quién ha plantado una viña y no ha cosechado de ella? Regrésese a su casa. ¿Quién se acaba de casar? Pues también regrésese a su casa. Y entonces ya que quedaba filtrado, ¿verdad? Los que realmente ya eran hombres que tenían una vida realizada, que tenían familia, que ya tenían su casa construida, que dejarle a la familia, que no la dejaban desamparada, eso, y ahora sí se iban. Y entonces, por último, les decían también: ¿quién es el hombre que tiene miedo y que se apocó en su corazón, apocado de corazón? Ese también regrésese. Si no tienes valor para la batalla, tampoco puedes ir. Y bueno, pues era también para proteger a los que no estaban listos para la guerra, ¿no? Eso ya les iban y le reclamaban a sus padres: oye, necesitas formar bien a tu muchacho, ¿verdad? Pero no les permitían ir. Y ya cuando se acaba de filtrar, entonces le cedían el mando a los capitanes. ¿Será que cuando los oficiales acaben de hablar con el templo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo? El sacerdote terminaba su función y ya le decía: ahora sí, capitán, Dios los bendiga, tú tienes a cargo las tropas, vayan a la guerra. Pero fíjense qué curioso: cuando se acercaran a una ciudad para combatirla, le proclamarás la paz. No se valía llegar y de noche y a oscuras y desapercibidos. No, no, ellos llegaban, se presentaban y luego le proponían la paz. ¿Y será que si se te diera respuesta de paz y te abrieran la puerta, todo el pueblo en ella será hallado, que sea hallado y será tributario, te servirá? Solamente hacían un tratado de paz y ellos serían tributarios, es decir, les pagarían impuestos a Israel. Pero si no hiciere la paz y emprendiera la guerra contra ti, entonces la vas a sitiar, Dios te la va a entregar en tu mano, vas a herir a todo varón a filo de espada, pero las mujeres y los niños no los toques, ni los animales, porque ese será lo que tú tomarás como botín de guerra. Vas a comer el despojo de tus enemigos que Jehová te ha entregado, pero hay que respetar el botín de guerra. Las mujeres y los niños no se debían de tocar. Y cabe mencionar, las mujeres no eran reclutadas para la guerra, ¿verdad? Como en la actualidad, era simplemente asunto de hombres. Y, eh, y bueno, así harás con todas las ciudades que están lejos de ti. Y ya para finalizar, se nos acaba el tiempo, dice que vas a destruir, dice el verso 17, Deuteronomio 20:17, todo lo que destruirás será al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te lo ha mandado. Para que no les enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos hacen para sus dioses y pequen contra Jehová su Dios. Esto ya lo explicamos a detalle en el programa 90, el 17 de noviembre. Eran las tribus descendientes de Cam, los camitas, sobre quienes había caído la maldición de Noé por el pecado de su hijo Cam, y además que hicieron pactos con los refaítas, los descendientes de los nefilim, los gigantes, producto de la rebelión de Génesis 6. Esos pueblos había que exterminarlos totalmente porque pues eran muy perversos,
hacían sacrificios a los dioses, de niños a los dioses, prostituían a sus mujeres a los dioses, es decir, era algo muy corrompido, como el caso de Sodoma y Gomorra. A eso Dios mandó aniquilarlos por completo. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar con el programa de hoy, y queremos invitarles para que nos sigan acompañando. Todo el mes de diciembre vamos a estar aquí, y el próximo lunes, que viene siendo el lunes 22, vamos a tener un programa especial navideño. Vamos a dejar en paz a Moisés y ahí los vamos a dejar esperando en las llanuras de Moab, todavía Israel, para la conquista. Pero vamos a hacer un paréntesis para hablar de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el evento más importante de la historia de la humanidad, el evento que partió la historia en dos. Ahora hablamos de un antes de Cristo y un después de Cristo, y no podemos pasar por alto el hablar de ello. Pero estén atentos, todavía el lunes 15 seguiremos con Deuteronomio avanzando. Vamos a hablar de las bendiciones y las maldiciones que se dirían en el monte Gerizim y el monte Ebal. Y el domingo 22, programa navideño, y el domingo 29 vamos a tratar de cerrar Deuteronomio con las bendiciones de Moisés sobre las 12 tribus de Israel. Bueno, con esto nos despedimos, familia. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Pastor Jorge Solano, está mi esposa conmigo, hermana Griselda en los controles, y pues deseamos que siga pasando justo el tiempo de posadas, disfrute mucho la familia, y si por ahí hace un buñuelito, pues nos invita. Dios les bendiga, les amamos. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Viga Obregón en el 100.1 FM.